Así ¿Llegaste que- a la plaza? Sí, sí, sí. ¿Escuchaste a Cruzamos la Cristina en anterior. vivo? En la anterior sí. El martes del fallo de la corte sí nos encontramos. ¿A Cristina la pudiste escuchar ahí? Sí, los sí, audios? sí. Sí. Quería hablar, bueno, No, te vengo a hablar pregunto un porque poco muy de poca eso. gente pudo escuchar, Sí, digamos. y había que estar en la plaza. Yo había que justo estar en estaba la detrás plaza. del escenario y se llegó a escuchar bastante bien. No, estar en la plaza. Atrás del escenario, eso, llegué como eso muy... iba a decir. Atrás de en la plaza y medio como a los costados del escenario, porque rebotaba tanto que en general yo estuve hablando Sí. ahí con gente y no habían entendido bien lo que decía. Por eso Retumbaba una sos uno de barbaridad. los pocos. Sí, yo creo que... Bueno, ahora lo retomamos, Dale. retomamos eso. Porque como todavía no pasó nada relevante para hablar en el clima electoral o político argentino, salvo Solo una proscripción. solo una proscripción, vamos a hablar de eso, que es lo Y no, importante. y trascendidos que no los vamos a abordar porque son trascendidos. No, y sí, que vamos a hablar de lo que pasó en la legislatura bonaerense ayer, Ya con lo la hablamos. no le importa a nadie, no le importa Y la a nadie. rosca de la rosca y... No importa. Estábamos viendo que después tenemos fecha de cierre de alianzas. Sí. Creo que vimos recién fecha por el Ya te cronograma digo, 9 lo de tengo- julio. Lo vimos. tengo anotado, sí. 9 el 9 de julio es los frentes. Con lo las cual- alianzas electorales. Después vienen las candidaturas. Claro. Pero Ahí se va a definir un poco exacto. si se va en unidad o no se va en unidad. Ahí, ese día, vamos a ver qué pasa la semana que viene, pero ese día o esa semana hablaremos de los cierres El electorales. 19 vamos a tener los candidatos Claro, confirmados. por eso. Esa semana nos vamos a meter así en, Bien, en Cae clima 9, electoral. miércoles 9, que no vamos a estar al aire probablemente porque es feriado. Es feriado, claro, por eso mismo. Entonces, esas semanas hablaremos del tema electoral. Pero ahora, ya que estamos, y como la última vez que vine tuvimos una conversación intensa o acalorada, o como se le pueda decir, en torno a cuáles habían sido las reacciones a el fallo de la Corte Suprema. Yo vine el miércoles posterior a que saliera el fallo de la Corte en relación a la condena de Cristina Fernández. Bueno, habíamos hablado de cierta tibieza en la respuesta popular, en esa espera, ¿no? Esa militancia que estaba esperando ahí que le dijeran que había que hacer y no se hacía nada y no pasaba nada, ¿no? Bueno, después con el correr de los días fueron ocurriendo algunas cosas que ahora las podemos retomar, pero una discusión que apareció estos últimos días, tanto en la presentación o convocatoria a la movilización que hubo el miércoles pasado en pos de el reclamo por lo que se considera un fallo injusto e inconstitucional, todo lo que ya hablamos en torno a la causa de Cristina, se convocaba o se refería, no la convocatoria en sí misma, pero sí se hablaba de, el 17 de octubre de Cristina Fernández, ¿no? Y estaba dando vueltas eso. Después, con el diario del lunes también aparecieron otras opiniones, análisis, testimonios, diciendo, fue un 17 de octubre, no fue un 17 de octubre. Entonces, el eje de esta columna es si Cristina Fernández tuvo su 17 de octubre. Desde acá vamos a hacer un aporte a pensar eso. Bien. Hay dos Estamos cuestiones. hablando, perdón. Sí. Su 17 de octubre, que sería su 18 de julio. De 18 junio. de perdón, junio, exactamente. Hace una semana exactamente. Bien. Exactamente. Es interesante, ¿no? Ese 17, 18, ese juego de números. Además, el 18 iba a ser el paro de la CGT Sí. cuando meten en Cana Perón y demás. Tiene ahí también algo dando vueltas. Acá faltó el paro de la CGT también, ¿no? Y como algo de eso. junio que tiene más cosas tristes que alegres Sí. para la historia. del Bueno, país. veníamos también 2 días antes. Es el aniversario de los bombardeos. Digo, se ven que son fechas para el peronismo complicadas. Sí. Complicadas. Pero en relación a esta referencia del 17 de octubre, yo, primero que nada, me parecía que es interesante y hay que reconocer que uno analiza la realidad, el presente con el retrovisor de la historia, ¿no? Vos decís, a ver, esto que estamos viendo, ¿a qué hecho se parece? ¿No? ¿A qué se parece esto que estamos viviendo? Por eso esta referencia al 17 de octubre, ¿no? Que haya una movilización pidiendo la libertad de Cristina o condenando el fallo de la Corte Suprema y demás, se buscó referenciar con el 17 de octubre, una fecha fundacional para el peronismo. Entonces hay un mecanismo necesariamente, por eso existe la historia, por eso tenemos memoria, que buscamos hechos, acontecimientos, referencias del pasado para poder entender
o conceptualizar, comprender, como querramos decirlo, el presente, la realidad que nos toca. Pero hay una dimensión de lo que acontece, de lo que ocurre, que siempre es distinto. Digamos, podemos llegar, después podemos debatir si hay una cuestión cíclica en la historia o no, pero los hechos en sí mismos tienen sus particularidades, sus diferencias y demás. Entonces, en primer lugar, me parece, agarrando la pregunta, que en realidad es un disparador, ¿no? Esto de Cristina tuvo su 17 de octubre, yo me animaría a decir que es una falacia hacerse esa pregunta, ¿no? Esa pregunta es errada, ¿sí? Porque lo que vivimos el miércoles pasado tiene sus particularidades. Estaba esperando qué maniobra de sociólogo iba a hacer Laure para no decir ni sí ni no. Digo, ¿va a tirar un depende? O ¿Va es más a complejo? tirar o es más complejo? Es más complejo. ¿O va a tirar directamente lo que tiró, que es poner en duda la pregunta misma? ¿Por Así qué que vamos- estoy orgullosa estoy orgullosa de vos, Laure. ¿Por qué va a ser tan sencilla la respuesta si en realidad No, no, es obvio, nada es que- sencillo? No, todo claramente. esto, viejo. Está todo- perfecto, pero- No todo es asimilable así Sí. como si nada. Estaba No, no. ansiosa, sí, estaba esperando que... Partimos de eso, de considerar que la pregunta es falaz, ¿sí? Lo que sí, igualmente, hay otros elementos que muestran que, bueno, que no es comparable con el 17 de octubre. Digamos, los eventos del 18 de junio no son lo mismo que los del 17 de octubre de 1945. La situación política era diferente, lo que ocurre ahora, que lo que ocurrió en aquel momento. En primer lugar, teníamos un funcionario o un ministro, vicepresidente, ministro de guerra en funciones. Claro. Y en este caso tenemos una expresidenta, ¿no? Hace bastante, o ex vicepresidenta hace Hace poco, más ¿no? poco. Entonces ahí se interrumpía Ujú. un proceso de gestión del Estado. Un funcionario del Estado era obligado a renunciar y era detenido, ¿no? Estaba preso también. ¿Cómo? Y estaba preso. Sí, y se lo envía obviamente a Leila Martín García. Ahora justo lo iba a retomar. Pero hay otra cuestión que me parece interesante, que es que uno venía en alza. Juan Domingo Perón venía construyendo su imagen como referente político, como construyendo su perfil de estadista. Es decir, venía en alza, y en el caso de Cristina podemos pensar que viene primero de que su espacio político venga de perder elecciones muy recientemente, es decir, teniendo un rechazo por parte de una mayoría de la Argentina que decidió votar otra cosa, y a su vez un proceso político que, en vez de estar en alza, pareciera ir cerrando, ¿no? Por la cuestión biológica de Cristina, ¿no? También tienen edades diferentes Perón Perón en el 45 que Cristina en el 2025, ¿no? Ahí hay algo que también es significativo. Uno venía en alza, el otro está en otra instancia de su construcción política, de su trayectoria política. La situación judicial también es distinta, ¿no? Perón es detenido ilegalmente, enviado a la isla Martín García. Cristina viene, por lo En pronto... una dictadura. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, en el marco, sí, En el de un marco. gobierno no constitucional. Exactamente. Acá, en el caso de Cristina, vemos un juicio que viene de hace más de 10 años, o casi 10 años, que ya hablamos de las irregularidades que tiene, y que podríamos hablar de la ilegalidad, la inconstitucionalidad, las irregularidades por lo pronto que conlleva, pero es una situación diferente. Además, bueno, está detenida en su domicilio, ¿no? Y en este sentido la marcha no proponía ir a pedir la libertad de Cristina, ¿no? La marcha había iniciado como un acompañamiento, ahora después hablamos de eso, ¿no? Pero iba a ser a priori un acompañamiento desde su casa hasta Comodoro Pi y volver, ¿no? Asegurarse que a ella no la dejaran guardada ahí, que no hubiera ningún tipo de Que no le iba a traje. llevar a la casa que el juez Gorini fue a ver el viernes antes de que se confirme su condena. Exactamente. Entonces, no había una voluntad de liberar a Cristina, ¿no? Sino de garantizar ciertas condiciones para garantizar sus derechos, ¿no? Más allá, igualmente, de que esto no fue un 17 de octubre, si queremos decir el sí, no, obviamente no fue un 17 de octubre porque tiene otras condiciones, es otra cosa, partiendo igualmente de que la pregunta para mí es cerrada. Y ¿Te se puedo utiliza preguntar un sí. elemento más? Yo sé que estamos es retarde, pero bueno, estamos en esta y lo vamos a aprovechar. Sumando el elemento, por ejemplo, declaraciones del propio líder.
Sí. En esta comparativa / distinción que estamos haciendo. Perón no podía, digamos, hacer declaraciones desde la isla Martín García. No. Lo que... No, digo pregunto porque no recuerdo. Digo, porque Cristina viene, o sea, también ese 18 de junio se da en el marco de que Cristina viene haciendo declaraciones con un llamado al respeto a la institucionalidad. Sí, tal cual. Muy concretamente. Tal cual. Bueno, Perón también lo hace, ¿no? Digamos, cuando él negocia, ¿no? Su comunicación están ahí en esas cartas con Evita y demás. ¿no? Nos vamos al sur, dice en un momento. Sí. Otra de las artimañas digamos... Sí, pero eso sale después. Eso sale después. Claro, su respuesta a su aparición es mandar a la gente a la casa, digo, ¿no? Negociar las condiciones para un proceso electoral que se iba a dar al año siguiente y garantizarle al gobierno la desmovilización. Grandes rasgos. Todo eso sigue es lo que siendo Perón después. dice que le pide Farrell, ¿no? Yo estoy hablando previo al 17 de octubre. No, por eso. Mientras está preso, detenido, no hay una comunicación pública con los trabajadores. Más allá de que pudiera tener algún tipo de comunicación. Que Perón dice, yo sabía que estas cartas iban a ser leídas, yo sabía que estas cartas iban a ser chusmeadas por parte de quienes me tenían detenido, con lo cual, esto que dice Laure de, bueno, el contenido de esas cartas habla de o por lo menos un Perón en retirada, ¿no? Habla de un Perón diciéndole a Evita, nos vamos a vivir al sur. Sí, pero igual está bien. Mi pregunta era... Igual es esto, Cristina viene hablando y hay un llamado a respetar. Claro. Justo Mati decía hace un rato, bueno, pero por ahí es comparable más con septiembre del 55. ¿No? Decía, por ahí podemos pensarlo más vinculado a septiembre del 55. Y hay un paralelismo en que, en esta cuestión de elegir el tiempo, no la sangre, ¿no? Y que Cristina también tiene esa lectura de, bueno, por lo menos el martes, ¿no? Bueno, vayan a sus casas, ya está. No vengan a San José 11, ¿no? Hay también para forzar paralelismo. Yo creo que no hay que hacer eso, pero estoy forzándolo para poder pensarlo. Pero me pasa que hay otra cosa mucho más importante. Porque esta comparación, para mí, se utiliza para bajarle el precio a lo que ocurrió la semana pasada y la relevancia histórica que puede llegar a tener el evento. Yo lo que creo es que cuando se dice, no, Cristina quería un 17 de octubre y no lo tuvo, no sé qué, es un fundamento, es un argumento, una postura más guiada por intereses políticos, ideológicos o un sesgo ideológico, más que una cuestión analítica, ¿no? de análisis político o sociológico, como se le quiera decir. Y la vez pasada habíamos hablado de la respuesta así medio tímida ante el fallo de la Corte Suprema, pero después con el correr de los días empezamos a ver iniciativas diversas, ¿no? Los cortes de ruta o los cortes de autopista por parte de algunas organizaciones populares o territoriales, las pintadas, las volanteadas de organizaciones o de gente suelta, gente haciendo un par de volantes en la oficina y saliendo a repartir, digo, esas dinámicas también se gestaron, algunas tomas de algunas facultades de la Argentina, concentraciones en distintos puntos del país. Acá tenemos, por ejemplo, 750 como uno de los lugares, las concentraciones en San José 11-11 también, y el cierre con la gran movilización o la gran concentración en Plaza de Mayo. Todo esto en el marco de, que también lo hablamos, una gestualidad de la dirigencia del campo nacional y popular como de unidad. Veremos cómo sigue eso, lo veremos en las próximas semanas cuando hablemos de lo electoral también. Y más que el campo nacional y popular, ¿no? Sí. Con la gestualidad también de la izquierda. Exactamente, sí. PJ. Yo traje, no me quiero pasar, pero quiero traer esto que es lo que es más significativo, dos dimensiones que son para mí las más relevantes para seguir pensando lo que pasó la semana pasada. Primero, y lo que a mí me parece de lo más valioso, es cómo este hecho, ¿no? La condena a Cristina, vivida como una injusticia, reactiva una respuesta militante, ¿no? Una iniciativa militante, tanto organizada como silvestre, desorganizada. ¿No? Los cristinistas se movilizan porque, bueno, en CFK se va su propia existencia, ¿no? Otros que reconocen o agradecen a Cristina haberse comprado un auto y irse de vacaciones, ¿no? El bienestar en los años kirchneristas. Los críticos de Cristina que reconocen que en la carne de Cristina está la persecución hacia cualquier otra iniciativa de un proyecto soberano o como se le quiera llamar.
todo esto en el marco de un contexto que también lo venimos hablando, de desinterés, de apatía, de baja moral militante, de descontento, de falta de horizonte, desorientación, todo eso que ya veníamos hablando. Claramente no salió el pueblo argentino, en sus grandes mayorías, a la calle a defender a Cristina. No iba a salir la gente que salió a festejar el Mundial a defender a Cristina, ¿no? Esperar eso también me parece que era errado, ¿no? Por eso también me parece que hubo un problema cuando se quiso plantear la marcha del millón y el 17 de octubre. Ir de ganador, en ese sentido, me parece que fue un error. Pero sí lo que me parece que cuál es el saldo positivo de este proceso es esta revitalización militante, ¿no? Porque para convencer tenés que estar convencido, ¿no? Uh-huh. Y me parece que este contexto, o esta situación así defensiva, de respuesta defensiva, dio lugar a muchas iniciativas, a una revitalización de la militancia o de la participación política, de la simpatía política y demás, que buscó canalizar esa bronca. Por ahí, muchas de las reacciones que hubo son piantavotos, no convencen a nadie. No sé si ir a un bar y tirar papelitos diciendo acá se juntaban los jueces de la Corte Suprema o entrar a un supermercado a hacer quilombo persuade para que después te voten en las elecciones. Pero claramente permitió que, bueno, la movilización, la creatividad militante, que es algo de que venimos complicados del último tiempo, ¿no? Como la gran decepción del Frente de Todos y demás, que debilitó fuertemente a la militancia. Y me parece que también que corrió de eje, y por eso también te cuestiono un poco esto que voy a decir de lo piantavoto, corrió del eje por un rato al menos las elecciones. Claramente. Más allá de que el eje es la proscripción de Cristina también. Sí, pero no tiene que ver con una proscripción política, claro, no una proscripción electoral, digo, más allá de que lo es porque se candidateó. Me parece que por una vez en mucho tiempo, en ciertos ámbitos de la política, después, si los dirigentes siguen rosqueando listas, es problema de los dirigentes y claramente es problema de los dirigentes, sí. O sea, y se lo va a hacer saber la historia más pronto que tarde. Pero después, en términos de la militancia o de la sociedad en general, digo, salir un poco de ese clima electoral y quizás no pensar si una acción es piantavoto o no es piantavoto, si va a servir o no va a servir en términos electorales. Sí. Eso hace mucho tiempo que era que sigue siendo igualmente una discusión, ¿no? En todos los ámbitos donde uno quiere plantear una acción, digamos, la vara electoral es permanente, incluso en años no electorales. Entonces, bueno, me parece que está bueno incluso que por una vez o por un tiempo, y esperemos que se pueda también tomar algo de eso de una forma más permanente, poder escaparle a esas lógicas más electorales o de conteo y de termómetro y especulación electoral. Y además cargamos con la mochila de lo que pasó durante el gobierno de todos, que no es un orgullo necesariamente ese gobierno. Uh-huh. Sí, me parece esto, que no para convencer hay que estar convencidos, los militantes y la gente de a pie la que va a salir a militar una campaña a la brevedad, y eso me parece un factor a tener en cuenta, ¿no? Esa revitalización militante. Y a su vez, una cuestión que también me parece significativa, que escuché en anécdotas de gente, de personas que escucharon a hablar, una persona ahí en el supermercado, en el almacén, diciendo, che, la metieron a la chorra en cana, no sé qué, y gente no diciendo, ay, mejor no le respondo y me voy, compro la verdura y me voy, sino diciéndole, pero yo no comparto tu pensamiento. Se instaló el debate, ¿no? Público. Exactamente. Por una reacción, por lo menos. Mi síntesis de esto es que la centralidad política la toma la situación de Cristina y que es, como toda centralidad, superior a ella misma, superior a su sector político que representa, superior incluso a los que la conciben como una gran expresidenta y una buena vicepresidenta, una buena senadora nacional. A cualquiera, fue tal el nivel de centralidad política que sectores que han sido muy condenatorios de su gobierno estuvieron presentes allí en clave de sostenimiento democrático. Y acá sí y son sectores, si se quiere, por lo menos discursivamente y en escenarios callejeros, más combativos, si se quiere, o por lo menos con un planteo más disruptivo en clave de la institucionalidad, y sin embargo plantean ese punto para abrazarse a esta movilización. Lo cual me parece que también habla de esto. Vos decías recién, haciendo la referencia, la del tiempo y la sangre, ¿no? Que muchos de los líderes políticos de América Latina la han transitado y la han ejercitado. Todos han elegido el tiempo, digamos, si vamos a una cosa concreta.
Y creo que ahí hay algo de lo cual se plantea cuál va a ser el escenario de resolución de esto, ¿no? Y lo leía Perón en Revolución Justicialista el otro día en el 72, hablando y planteando un discurso, y dice, a ver, la dictadura se comprometió a que vamos a tener elecciones en el 72. Esa es nuestra definición táctica. Nuestra estrategia es la toma del poder, construir la patria justa, libre y soberana. Ahora, nuestro anclaje táctico va a ser ir a esa elección. Si no hay elección en el 72, bueno, será otra discusión. Y ahí sí, ¿no? Perón abre este paraguas de decir, bueno, nosotros tenemos una definición, vamos a avanzar sobre esa definición. Si eso no sucede, es otro el escenario. Que creo que es lo que se abre en este tiempo y sobre todo en este escenario electoral y sobre todo de acá a 2027. Sí, claramente. Antes de que me echen, quiero decir una cosa más. No te va a echar nadie. Vos, aunque gatillen, aunque carguen, aunque hagan lo que quieran. Antes de que coman un balazo. Vos quedate firme. Solo para cerrar. La otra dimensión que me parece importante para pensar esto. Después se puede retomar lo de Perón, me parece que está muy bueno, pero lo dejamos para otro momento. Hay algo que me parece fundamental, que es primero esto, ¿no? La expectativa de ir de ganador de la marcha, no para pensar el acto en sí mismo, el evento del miércoles en sí mismo, esta cuestión de ir de ganador de la marcha del millón anula la posibilidad de ver otros saldos, otras ganancias del evento. Está bien, no se llevó 1 millón de personas, está clarísimo eso, pero tampoco se hizo la movilización que se pretendía hacer, ¿no? Que iba a ser de Comodoro Pi, donde ahí había una lucha muy concreta, garantizar que se cumplieran los derechos. Tenía una mística distinta. Potencia mística, sí. Frente también a el intento del gobierno, del Poder Judicial, de disolver o desmovilizar, ¿no? Una vez que suspendieron lo de Comodoro Pi. Eso también me parece algo a tener en cuenta. Llenar Plaza de Mayo con un acto militante, puramente militante, no era ni una cuestión más reivindicativa como marchas universitarias, ni del 24 de marzo. Tenía otro matiz y me parece que es importante tener en cuenta eso. Y después hay una pregunta sobre, bueno, cómo, si lo que pasó el miércoles es un puntapié para otro tipo de acto también, otro tipo de repertorio, ¿no? Era la voz de Cristina, un silencio en la plaza, la Casa de Rosada retumbando. Eso era terrible. Justo hoy Manu, antes de salir, me hablaba de el renunciamiento de Evita, ¿no? Por radio, ¿no? Bueno, pero hay una búsqueda en eso. Porque podría haber aparecido un video de Cristina hablando y eligieron solamente el audio. Y eso me parece importante. Y eso es, bueno, el uso de las tecnologías en los actos. ¿Cuándo va a aparecer? Yo estaba pensando, un acto en simultáneo en todas las provincias del país con un audio de Cristina, una tarima vacía, un audio de Cristina, o Cristina hecha holograma, que eso me parecería espectacular también. Para mí, no quiero ver parte de fusión con la columna lo implementó Randazzo en 2017. En las elecciones a senador. Como un holograma. Un holograma de Randazzo en 2 lugares al mismo tiempo, en la campaña. Yo lo que creo que hay que humanizar la política, me parece que eso sería lo anti-humanizar. La verdad que no lo sé. Para mí sería algo bastante original, pero debatible. Original. Debatible. Original seguro. Lo que sí sería muy importante que pase. Digo, y que convocamos, y por lo menos de acá me hago cargo de lo que pido. Ya hoy nos comimos 3 denuncias, así que... No pasa nada. Que la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner debería tener una camarita así, en San José 1111. Eso va a pasar, supuestamente. Yo, los trascendidos, la verdad, creo en la realidad efectiva. Con lo cual, espero que Cristina... se dice que se está trabajando en esa línea. Que no sea de 9 a 11 de la mañana, lo único. Ojalá que así sea y que... porque yo creo que va a generar algo que también es muy propio de la época y que me parece que también va a requerir de análisis alrededor no solamente del contenido, de lo que se diga, porque va a ser noticia lo que diga o lo que no diga Cristina. El tema que no se queme también. Y vuelvo nuevamente a lo de la centralidad. Y vuelvo nuevamente a que la centralidad no va a ser exclusivamente del desarrollo electoral, sino centralidad de la planificación que, recordemos, sigue siendo la presidenta del PJ, y desde allí se va a hilvanar la estrategia electoral opositora con el gobierno de Javier Milei, con todas las tensiones que eso va a generar. Pero eso va a ser así y la centralidad política le da un poder muy fuerte en esa, no solamente ser presidenta del Partido Justicialista, sino esta situación.
Sí, bueno, la centralidad la tiene, aunque no la quiera tener, la va a tener hasta sus últimos días. Eso Y está la clarísimo. quiere tener igual. Bueno, obviamente. Pero aunque no quisiera, es inevitable. Me voy a ir, pero me estoy yendo. Cerrá vos. Pero volviendo y retomo una conversación que tuvimos cuando vinimos con Manu acá a hablar sobre los hechos del 12 de marzo de la marcha de los jubilados. Dijimos, bueno, hay eventos que después se jerarquizan con el paso de la historia y ahí podemos darnos cuenta si es un acontecimiento que marcó algún tipo de puntada, por lo pronto, a la resistencia o bisagra a la resistencia del gobierno de Milei. Lo veremos con el paso del tiempo, todavía no sabemos bien qué pasó con eso, ¿no? Pero me parece que este segundo acto es otra puntada más en ese proceso. Después veremos qué pasa. Yo creo que lo que pasó el miércoles pasado puede ser hasta mito de origen de la militancia que se está construyendo en este tiempo. Generaciones militantes nuevas, gente que va a decir yo estuve en el 2001, otros que van a decir que estuve en el 2008, otros que van a decir que son la generación del 2011 y otros van a decir mi primer acto fue escuchando un audio de Cristina Plaza de Mayo. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta porque va a marcar las próximas generaciones militantes este evento. Eso me animo a decirlo yo. Lo que sí dejaría picando es, bueno, vamos a ver cuán parteaguas es este acto. Claramente no fue un día más. Yo me niego a creer que no pasó nada. Para mí fue un parteaguas en un montón de situaciones que las fuimos recopilando acá. Bajarle el precio a eso es un problema porque nosotros, es un evento más de la historia del peronismo en la Argentina. Aunque en contenido lo que dijo Cristina por ahí sea así un poco más de lo mismo y podamos cuestionarlo, lo que pasó ese día claramente va a tener un impacto en los días por venir y después veremos cuando haya pasado 1 o 2 años o termine este proceso político, veremos qué centralidad tuvo ese acto, si lo tuvo o no. Pero por lo pronto fue un acto en el cual se vivenció, la cuestión de la experiencia ahí, de vivenciar ese evento también me parece otra variable de análisis muy relevante, pero por lo pronto fue la reacción masiva ante la noticia de la proscripción de Cristina. Y eso va a quedar, tendrá que estar en los libros de historia en 10, 15 años. Sí. Pero bajarle el precio es un gran error, eso es lo que voy, ¿no? Me parece que, y las comparaciones no ayudan tampoco en ese sentido, hay que pensarlo en su particularidad para comprenderlo. Y pensaba una cosita, perdón, pero es muy chiquitito. Cuando hablamos de gran movilización, de gran centralidad en la Plaza de Mayo, estoy pensando que el kirchnerismo y sobre todo Cristina como presidenta ha tenido plazas multitudinarias de estas características. Obviamente no en clave de la solidaridad particular y personal y de la dimensión democrática o del sistema democrático que tuvo esta, pero en cuanto a movilización me refiero porque después ponderar o no cuánta gente más va o no, bueno, fue un ejercicio de gobierno. Fue un ejercicio de gobierno movilizar a las plazas de Mayo. Y bueno, hubo plazas infinitas, creo que hay varias para destacar. Seguramente la más recordada será la de 2015, la del 9 de diciembre. Sí, tal cual. Me voy antes que me convierta en calabaza. Tal cual. A mí me hizo acordar ahí. Estando ahí, recordé ese 9 de diciembre, ¿no? Y ella también lo recuerda cuando habla. Me parece que hay un salto. Es más vinculable con eso. Había otra energía también, ¿no? Sí. El 9 de diciembre de 2015 y ahora estamos en otro escenario. Pero el silencio atroz ante la voz de Cristina un poco lo remarcaba, retumbando, ¿no? Esto de que nadie opinaba alrededor de las cosas o estos comentarios que a veces se dan. No, había un silencio en toda la Plaza de Mayo. Y sí, para escuchar. 11:15 de la mañana. Gracias, Laure. Sí, nos repasamos. Espectacular. No Gracias. importa. Y nos quedan un montón de cosas para hacer, para hablar. Si la Corte no hizo un favor o no hizo un favor. Hay un montón de cosas acá para discutir que no entraron en todo esto. Bueno, para eso salimos al aire todos los días. Bueno. Pero como no lo profundizamos, yo lo quería hablar con Laure. Bueno, la la próxima semana que Laure, viene, una ¿no? semanita entera. Claro. Si la semana que viene no pasa nada relevante, volvemos a hablar de esto. Dale, perfecto. Lo dudo fervientemente. Pero bueno, gracias, Laure, por Gracias a esto. Gracias, Mati Marchi, también por quedarte los gestos. hasta ahora. Por todo esto. Él dijo que no quiere que lo Yo vivo nombremos. Suscríbanse. Yo vivo acá. Sí, vive acá, Mati Marchi. Sí, Tiene de la hecho, ahí camita, se ve tiene la atrás de camita acá fondo la arriba. camita. Che, suscríbanse
Vayan a www.revistatrinchera.com/comunidad. Allí van a tener todos los descuentos. Allí van a poder poner cuánta plata quieren poner por mes con su alias o con su CBU. Escanear el QR si no que tiene ahí alemanes. Fundamental primero para seguir sosteniendo esto. Fundamental para mejorar los contenidos que se van realizando. Y sobre todo, si ustedes quieren que haya 3 horas de Cera por las malas. Que cada vez estamos amagando más. Estamos más cerca. Yo creo que nunca nos quedamos hasta las 11:16. Sí, nos hemos quedado hasta más todavía. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo no recuerdo. Yo tampoco Yo sí, recuerdo. no recuerdo. Yo sí. Yo no recuerdo. Dale que hay que hacer un montón de cosas. 11:15 es miércoles de movilización como todos los miércoles, así que Cumpleaños de hacia Carmen. allá. Feliz cumpleaños a Carmen.